Vamos aquí. Es un ejercicio muy simple para la longitud de arco. Una hélice circular, porque hay hélices elípticas. Y aquí es una circular, ya que el radio, bueno, las espiras, si tú las ves por arriba, vas a ver círculos. Si tú ves a lo largo del eje Z, vas a visualizar esto. Las hélices elípticas, obviamente, es cuando tú visualizas algo así, óvalos, ¿bien? Así o así, no importa. Es una hélice circular. Eso facilita muchísimo el cálculo. Bien, la norma de la cosa es raíz de 13 unidades. Ahora vamos a calcular la longitud de arco. La longitud de arco sería, longitud de arco sería L igual a la integral de dónde a dónde. Pues depende cuánto tú quieras calcular. Yo quiero calcular la longitud de esas 4 espiras. Bueno, aquí la cuarta terminal. Bien, hasta aquí. Quiero calcular desde aquí hasta acá. ¿Qué valor del parámetro corresponde a este? Pues 0. ¿Y qué valor del parámetro corresponde a este punto? 8. Es el extremo derecho de este intervalo. Bien, entonces sería una integral que va de 0 a 8pi de la norma. Y la norma resultó ser raíz de 13 unidades. La fórmula dice con respecto de t. Okay. Con respecto de t. Listo. Mira, todo esto, a pesar de que es una raíz cuadrada, es una constante y es expulsado de la integral. Quedaría raíz de 13 unidades integral de 0 a 8pi diferencial. ¿Cuánto vale esa integral? A ver, imaginen que es x. ¿Cuánto vale? X. Es x, pero no es x, es t. Por lo tanto vale t. Y este t se evalúa desde 0 hasta 8pi. Positivo, negativo. Fuera de la evaluación hay una raíz de 13. Entonces, evaluamos. Raíz de 13 que multiplica a evaluación positiva. Voy a evaluar este t en este valor. Sería 8pi. 8pi. Listo. Evaluación negativa. Ahora, donde haya t, le voy a poner 0. 0. Cierra. Minuto el 0. Te queda 8pi por raíz de 13. Quedaría, el pi se pone al final, primero el 8, luego la raíz, pi, unidades. Esa es la longitud exacta de la hélice. Aproximadamente esa cosa es de 90.6. unidades. Esta o esta. Se acabó. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Nada más? No, ninguna. Bien. Muy sencillo. Podemos hacer otros ejercicios parecidos, pero se van a complicar un poquito ya que la hélice es lo más fácil para el longitud de arco. Voy a procurar que de sus tareas sean hélices, y así no complicarlo tanto. Un ejercicio interesante. A ver, vamos a tenemos esto. Esto de aquí es una cabina
Una molécula de ADN. Es una tarea del año pasado, los de vectorial, desde entonces. Vamos a resolverlo, se van a reír, se va a hacer interesante. Tienes lo siguiente. La molécula del ADN tiene la forma de una hélice doble, que es esta de aquí. El radio de cada hélice es de alrededor de 10 Angstroms. Un Angstrom equivale a 10 a la menos 8 centímetros. Ni el Vernier puede medir eso. Un Vernier puede medir, me parece que hasta micras. Creo. Ustedes deben saberlo. Ustedes utilizan metrología. Cada hélice se eleva alrededor de 34 Angstroms durante cada vuelta completa. Y hay unas 2.9 por 10 a la 8 vueltas completas. Estimar la longitud de cada hélice. ¿Lo entiendes? Se pide el cálculo de la longitud de una de estas cadenitas. Una. Y una de esas cadenitas se puede modelar como una hélice. Así. Pero esta hélice, ¿cuántas espiras tiene? Aquí te lo está diciendo, ¿verdad? Hay alrededor de 2.9 por 10 a la 8 espiras, o vueltas, o revoluciones. ¿Y qué más? A ver, vamos a dibujar una hélice un poco más precisa. Y continúa, ¿verdad? Aquí está a lo largo de un eje Z. X, Y, Z. ¿Y cuántas revoluciones tenemos? Pues tenemos 2.9 por 10 a la 8 vueltas completas. Voy a ponerle aquí revoluciones. Revoluciones se olvida así. Ese es el total de espiras. ¿Qué más dice? El radio de cada hélice es alrededor de 10 Angstroms. Un Angstrom es 10 a la menos 8 centímetros. El radio se refiere a la distancia que hay del centro a cualquier punto sobre la espira, ¿verdad? Porque si tú lo ves a lo largo de este eje, lo que visualizas es una circunferencia. ¿Sí te lo imaginas? Es una hélice circular, ¿verdad? Así. Vamos a dibujar círculos. Así, bien. Entonces el radio de la cosa es este de aquí, y es de 10 Angstroms. Bien, ¿qué más tenemos? Cada hélice, o bien cada espira, se eleva alrededor de 34 Angstroms. ¿Qué significa? Pues que la separación entre espira y espira es de 34. ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? ¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste? Vamos bien. Bien. Calcular la longitud de esta hélice. Bien, no tengo la ecuación vectorial, pero sabemos que esta cosa es una hélice circular. Y yo una hélice circular la puedo escribir vectorialmente con su ecuación como sigue. Para una hélice circular, la R de t es igual a lo siguiente. Es el radio de la cosa, coseno. El radio de la cosa, seno.
El paso entre las espiras o la separación entre espiras voy a llamarle B. Y va por T. Bien, dime, ¿cuánto vale el radio en este caso? ¿Cuál es el radio de esta cadena? 10 Armstrongs, 34 Armstrongs, 2.9 por 10 a la 8. 10. 10. ¿Cuál es la separación entre espiras? 34. De 4 Armstrongs. Bien. Entonces, ya tienes el valor de R y el valor de B. ¿Sí lo ves? Ya tienes estos. Este es el tu 10 Armstrongs y este es 34. Podemos poner que es menos 34, pero si tú pones menos 34, entonces la hélice se está describiendo hacia abajo. Para no hacerlo tan difícil, lo suponemos positivo y por lo tanto la cadena esta del ADN se describe hacia arriba. Entonces le faltó la dirección. Ahora, ¿cuántas espiras tengo? Se tienen 2.9 por 10 a la 8. ¿De qué valor a qué valor debe variar el parámetro? Si yo tengo 2.9 por 10 a la 8 revoluciones. Para dar una revolución, ¿cuál es el intervalo del parámetro? Una sola vuelta. 2 0 pi. revoluciones. 2 revoluciones. 0 a 2, ¿De cuánto? de 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. Una sola revolución. Pero no tengo una revolución. Tengo esto. ¿De dónde a dónde debe variar? Por cada revolución varía 2 pi, ¿verdad? Tengo 2.9 por 10 a la 8 revoluciones. ¿Qué hay que hacer? Una suma, una resta, un producto, una división, una raíz. Si saben, pues no me quieren decir nada de eso debe pasar. Vamos a poner aquí. Por cada revolución, el parámetro varía de 0 a 2 pi. Al haber 2.9 por 10 a la 8 revoluciones, esto es un 10. Entonces, el parámetro debe variar de dónde a dónde. Termínalo si quieren. Entonces, la longitud de la cadena de ADN sería una integral, ¿sí? De lo que ustedes me digan aquí hasta el límite superior de ¿quién? De la derivada de la norma, ¿verdad? Con respecto a t. ¿Y quién es esta R? Esa R, bueno, fíjate, es derivada. La R sin derivar es esta de aquí, claro, adaptando los valores del radio y el paso de las espiras. Ya hicimos un ejercicio parecido, es este de acá. Aquí esta hélice tiene radio 3 y tiene paso 2. Aquí la nueva hélice tiene el radio 10 Armstrongs, paso 34 Armstrongs. Tantas revoluciones. Esas revoluciones me sirven para saber el intervalo de integración. Y con esto vas a obtener tu longitud de arco. Bien. Esto viene en la siguiente tabla. Pero miren, ya casi lo resolvemos. Está muy fácil. ¿Sí lo entiendes o no lo entiendes?
unidad de grupo. Bueno. Es un número muy grande. Sale. ¿Alguna duda? No. Lo terminan si quieren. Vamos con la parte de geometría diferencial. Hasta el momento solamente se ha calculado vectores tangentes. Los vectores tangentes son bueno, en el cálculo estándar lo que se hacía es, dada una curva, la que sea, en el plano de XY, se daba un punto sobre esa curva y sobre esa curva se calculaba una recta tangente. Tú tienes esto, XY, tienes una función, la que sea, f de x, dabas un puntito sobre esa función, de aquí, y en ese punto se te pedía calcular la ecuación de la recta tangente. Cambiabas el punto, calculabas una nueva recta tangente, y así sucesivamente. Bien, hay una fórmula para esto. En vectorial, en lugar de calcular rectas tangentes, se calculan vectores tangentes. Ya lo hicimos la otra vez, creo que el día jueves y viernes. Ahora vamos a calcular, además de la recta, el vector tangente, un vector normal y un vector binormal. ¿Y qué me sirven esas cosas? Mucho. X, Y, Z. Supongamos una trayectoria aleatoria de alguna partícula en el espacio. Bueno, dado una serie de puntos a lo largo de esa trayectoria, todos estos que están en amarillo, sobre esos puntos yo puedo calcular diferentes vectores. Uno va a ser el vector tangente unitario, en amarillo. El vector tangente, como el nombre lo dice, va a tocar o va a ser tangente a la curva. Este vector tangente se llama tangente unitario. Y para cada punto sobre esa trayectoria existe un vector tangente. Y siempre va a apuntar en el sentido de trazado. Tangente. También vamos a calcular un vector normal. El vector normal va a apuntar hacia el centro de curvatura del punto en turno. Si yo estoy aquí, en este punto de aquí, la curvatura, en este caso, sería algo así. Y el vector normal apunta hacia el centro de curvatura, este de aquí. Este se llama n cachucha. Aquí hacia donde apunta la curvatura. Bueno, aquí la curvatura sería algo así. Por lo tanto, debe apuntar hacia acá. N cachucha. Y también vamos a calcular un vector binormal. Ese vector binormal se obtiene mediante un producto cruz. El cruz de T con N, en ese orden. T cruz N, regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha te va a dar la dirección del vector binormal. Pones tus 4 dedos de la mano derecha, espero que sepan cuál es la derecha, que va desde el meñique hasta el índice. Los vas a alinear a lo largo del vector T. Y vas a tender a cerrar o bien juntar el vector T a lo largo del ángulo más pequeñito. El ángulo más pequeñito aquí es este de aquí. ¿Bien? Lo intentas juntar y el pulgar te va a decir hacia dónde apunta el vector B, el vector binormal. En este caso apunta hacia adentro. Es una flecha que apunta hacia adentro y una flecha que apunta hacia adentro se simboliza así. Es como si estuvieras viendo la parte de atrás de una flecha. Vas a ver una cruz y un circulito. ¿Bien? Este es mi vector binormal.
de cachucha. Y en este caso, ¿hacia dónde apunta el vector binormal? Pues este es el ángulo más pequeño. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Estos vectores van a ir cambiando a lo largo de toda la curva. No mantienen la dirección, van a mantener solamente la magnitud, pero la dirección va a ser diferente. Nos damos cuenta de esta imagen. Fíjate, aquí el vector tangente unitario apunta en ese sentido. Aquí ya cambió, ya es diferente. Entonces ya no es lo mismo. El normal apunta así, acá apunta así. Aquí el binormal apunta hacia adentro, aquí resulta que es hacia afuera. Son cosas diferentes. Bueno, estos vectores son muy importantes en geometría diferencial, porque hay geometría euclidiana, pero también está la geometría diferencial. La geometría diferencial estudia desde la perspectiva del cálculo las curvas en el plano o en el espacio, o en dimensiones superiores. Si tú conoces estos tres vectores, puedes predecir cómo se comporta esta curva, o bien cómo se comportó antes, o cómo se va a comportar después de cierto, o en algún intervalo. Esta trayectoria puede ser a lo mejor la órbita de algún satélite, un cometa, una estrella, una partícula de polvo, una mosca, un cohete espacial, puede ser lo que sea. Entonces, si es un cohete espacial, debes tú predecir cómo se va a comportar de acuerdo a las condiciones que estén en el espacio o en la atmósfera cuando va a despegar. Es muy importante saber esos detalles. ¿Por qué? Pues para el combustible, la energía que requiere, el impulso, todo ese tipo de cosas técnicas. Bien. Hay expresiones para el cálculo de estas cantidades, el T, el B y el M. Déjenme copiarlas. Son un poco extrañas. Saluden a los vectores unitarios. Son muy importantes en geometría diferencial, deben ser importantes. El vector tangente unitario. Aquí se calcula el vector t cachucha, que es el que está aquí, el amarillo. Es la derivada de la ecuación vectorial R' dividido entre su norma. Puede ser evaluado en algún punto. En algún punto si tú evalúas el parámetro en un punto de la trayectoria, te va a dar una posición de la partícula, la X, la Y, la Z. Puede ser cualquiera de estos puntos amarillos. En ese punto que tú fijes, vas a evaluar el tangente, el normal y el binormal. Y te van a dar estos tres vectores. El tangente unitario se calcula como la derivada dividida entre la norma evaluada en ese punto. El vector normal, esta es una expresión más precisa porque hay otra. Resulta que normalmente el vector se calcula como la derivada del vector del vector tangente dividido entre la norma de este vector. Es una expresión mucho más sencilla que esta de aquí. Sin embargo, este es un dolor de cabeza. Te va a llevar a cálculos bastante extensos porque debes tú derivar el vector tangente. Entonces, este de aquí no es recomendable. Porque te va a dar cosas aproximadas. Sin embargo, esta expresión de aquí arriba es la expresión exacta. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues se obtiene utilizando propiedades de los vectores, como eso de las derivadas,
Donde tú veas t, vas a poner este cociente. Entonces, este cociente tú lo sustituyes aquí. Sin embargo, hay que derivarlo. Derivas ese cociente con regla de la cadena y luego calculas la norma, que es todo lo de aquí. Haces las cuentitas. Después de unos 2 o 3 días de cálculos vas a llegar a esta expresión de aquí. Un poco más larga, pero más precisa y más fácil de utilizar. Fíjate que esta expresión depende de la primera derivada y de la segunda derivada de la función vectorial. Aparecen por ahí productos punto, productos cruces, restas, normas. No es difícil. Se van a reír cuando hagamos un ejemplo. El vector binormal, así se llama binormal, es el B cachucha, se calcula como el cruz de T con N, en ese orden, no N con T, T con N. ¿Qué es la curvatura? ¿Qué es la torsión? La curvatura y la torsión son cantidades escalares. Esto es de aquí. Son escalares. Escalares. ¿Y qué te mide? La curvatura va a medirte la razón de cambio del vector tangente por cada unidad de longitud de arco. Sí, así de feo. La curvatura de la razón del vector tangente por cada unidad de longitud de arco. Así se calcula. Bueno, esto es lo que representa la curvatura. La curvatura se simboliza con esta letra griega llamada kappa, así como la de Superman, la kappa, pero se escribe con K, A, P, y A. Eso es la curvatura, es una cantidad escalar y lo podemos ver como lo podemos ver como vaya, qué tan redonda o qué tan plana es la curva, a grandes rasgos. Te mide eso. ¿Qué tan suave es? Si el vector tangente unitario está cambiando muchísimo de dirección, entonces se dice que la curvatura es pequeñita. En cambio, si el vector tangente unitario no cambia mucho de dirección, cambia ligeramente por cada unidad de longitud de arco, se dice que la curvatura es muy grande. Tiende a ser una curva plana. La torsión, en este caso, te está midiendo la razón de cambio del vector binormal. El vector binormal es el que está girando alrededor de la curva. Entonces, si gira muy rápido, ese vector binormal significa que la curva se está torciendo muchísimo, como una cuerda a la que tú le estás torciendo y torciendo y torciendo, como una trenza. Si el vector binormal gira lentamente a lo largo de la curva, significa que esa torsión es pequeñita. Y entonces no está tan torcida. Entonces aquí ponemos la torsión, mide la razón de cambio del vector binormal. Bien. ¿Qué tan rápido se tuerce la curva a lo largo de su consigo misma? Así. Lo podemos ver de esta forma. Entonces, estos vectores, estos tres vectores, de hecho, en álgebra lineal vamos a ver en el 0,2, en el 43,02, que forman una base ortonormal. Los del 0,1, quién sabe, pero son vectores muy importantes en geometría diferencial. La curvatura y la torsión nada más te sirven para saber qué tan suave, qué tan pronunciada es esa curva y qué tanto se está torciendo alrededor de su eje. Solamente eso.
Vamos a calcular estos vectores. Hay ecuaciones que relacionan estos vectores y se llaman ecuaciones de Freenet-Sirret. Las ecuaciones de Freenet-Sirret son más complicadas que estas. No son estas, son otras. Esas otras ecuaciones involucran derivadas de los vectores de n y b. Son mucho más complicadas de trabajar. Es un ejemplo sencillo. No he encontrado. Aquí. Aquí para. Eso va a ser nuestro formulario. Vamos a suponer la siguiente función vectorial. Una sencilla. Para que no sea tan extenso el cálculo. R de t, que sea lo siguiente. Vamos a hacerlo para una hélice. Otra vez. Una hélice de radio 5 unidades y paso 6. 5 coseno t. 6 de paso. 5 seno t. Bien. Vamos a calcular bueno, los vectores tangente, normal, binormal unitario en el punto corresponde a t igual a 3pi. Calcular la curvatura torsión. Lo último vamos a graficar. ¿Bien? La gráfica la hacemos de una vez para saber cómo está la cosa. Esta es una hélice, aunque no lo crean. Sin embargo, es una hélice que no se extiende a lo largo del eje Z. Se va a extender a lo largo del eje en donde tenga el paso. Aquí se me olvidó, aquí no es 6, aquí es 6t. Para que tenga esa longitud, 6t. Entonces aquí la hélice se extiende a lo largo del eje Y. A la derecha, porque es positivo el paso. Por lo tanto, la criatura debe ser algo así. Debe mantenerse constante ese giro. Aquí es X, Y, Z. La dirección de trazado es así. No importa cuántas revoluciones dé. A mí solamente me interesa evaluar los TNB, la curvatura y la torsión en el punto o en el valor del parámetro t igual a 3pi. ¿Cómo hacemos esto? Aquí están mis fórmulas. Están horribles, pero se van a reír de lo fácil que es. Solamente debes tener una organización. Fíjate, hay derivadas. ¿Cuál es la derivada de mayor orden que aparece? ¿Cuál es la R con más primas que tiene? No, ni eso pueden hacer. ¿O cómo? Están los mismos. 3. 3. Tenemos derivadas de primer orden, de segundo orden y tercero. Está bien. ¿Bien? Bien, entonces necesitamos calcular las 3 primeras derivadas de esta función vectorial. Lo que vamos a hacer aquí. Derivadas. Primera, R'. Debo derivar cada componente del R que está aquí. Derivada de 5 coseno. El 5 sale, derivo el coseno, te da menos seno. Por el 5 que salió, te daría menos 5 seno t. Listo. Derivada de la componente y es 6, nada más. Y luego derivada de 5 seno. El 5 sale, derivo el seno, te da coseno positivo. Y por lo tanto te da 5 coseno. Aquí da 6.
5 coseno t. Bien, ya tengo la primera derivada. Derivada 2. Hago lo mismo, derivar. Derivada de esto, el menos 5 sale de la derivada. Te queda menos 5 por coseno. Derivada de 6, 0. Derivada de 5 coseno, el 5 sale de la derivada. Derivo coseno te da menos seno. Por el 5, menos 5 seno t. Listo. Tercera derivada, y última. El menos 5 sale de la derivada. Derivo el coseno te da menos seno. Por el menos 5 te da más 5 seno. Derivada de 0, 0. Derivada de menos 5 seno. El menos 5 sale por ser una constante. Derivo el seno y te da coseno positivo. Entonces queda menos 5 coseno. Bien, ya tengo las tres primeras derivadas. ¿Alguna duda? No, profe. No. Bien. En este punto vas a evaluar. Vamos a evaluar cuando ya tengas las derivadas. Vamos a evaluar estos 4 vectores. ¿Cuáles 4? Las 3 derivadas y la función R en el parámetro t igual a 3pi. Entonces aquí ponemos evaluación en 3pi. Entre más 0 aparezca, mejor. ¿Cuánto vale el R en este caso? Sería 5 coseno, 6t y 5 0. Ok. Entonces sería aquí 5 coseno de 3pi. 6 veces 3pi. Y luego 5 seno de 3pi. ¿Vale? Aquí lo hago con detalle 1. Coseno de 3pi en radianes. ¿Cuánto es? Es menos 1. 5 veces menos 1 te da menos 5. 6 veces 3pi, pues te da 18pi. 5 veces seno de 3pi te da 0. Ya tengo mi primer vector. Segundo vector, R'. Haces lo mismo, la evaluación, pero en la expresión de R', que es esta de aquí. ¿Vale? Te va a dar lo siguiente. 0, 6, menos 5. 0, 6, menos 5. Listo. R2'. Evaluado te va a dar más 5, 0, 0. Y el último te va a dar 0, 0, más 5. Estos números no son inventados, son los que resultan de evaluar en lugar de t, el parámetro 3pi en radianes, y te va a dar esos ceros, o esos 5, o esos 6. Continúa en la siguiente video y la última. Vamos a ver.